Sí. Ah, Hola, buenos días a todos. Bienvenidos al sexto webinar sobre la protección del derecho a la salud en Latinoamérica, que organiza la plataforma Salud Derecho en colaboración con el Institute del Banco Mundial desde aquí en Washington, D.C. Mi nombre es Antonio Paniagua Martín, trabajo para la iniciativa en mandatos constitucionales en la unidad de sistemas de salud del Instituto del Banco Mundial. La presentación de hoy, que será hecha desde Costa Rica, correrá por parte del doctor Rodolfo Pisa Rocafort, el cual ha sido magistrado suplente de la Sala Constitucional, es presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social de Costa Rica, es doctor en Derecho y especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una diplomatura con especialización en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca. Rodolfo es también licenciado en Derecho con énfasis en Derecho Público por la Universidad de Costa Rica. Ha sido profesor de Derecho Constitucional, Administrativo, Internacional y de Derechos Humanos por más de 25 años. Es autor de 7 libros y más de 50 artículos monográficos y es coautor junto con Román Navarro del informe de Costa Rica sobre Derecho a la Salud. Rodolfo, muchas gracias por tu presentación y te paso la palabra. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos los que participan en este webinar. Hoy vamos a hablar de la protección judicial del derecho a la salud en Costa Rica. Voy a tratar de poner la presentación en el contexto, en primer lugar, sobre el modelo costarricense de salud y el papel de la Caja Costarricense del Seguro Social como instrumento central en la prestación de servicios y prestaciones de salud. También el contexto del papel de la Sala Constitucional como instrumento central en la protección del derecho a la salud. Luego vamos a ver algunos datos de la judicialización de la salud en Costa Rica y, por supuesto, cómo ha sido el proceso de reconocimiento del derecho a la salud como derecho exigible y tutelable por los tribunales de justicia. Haremos un análisis, alguna discusión sobre el tema de la Sala Constitucional y los medicamentos, especialmente los casos fuera de la lista oficial de medicamentos que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social, y el tema de la Sala Constitucional y las listas de espera, para completar con el impacto de la judicialización de la salud en Costa Rica y algunas conclusiones preliminares. Costa Rica, como lo señalo en el informe, tiene un sistema nacional de salud cuyas prestaciones corresponden a una institución pública, la Caja Costarricense del Seguro Social. Es un modelo básicamente universal y unitario de prestaciones y de financiamiento mayoritariamente públicos. El gasto de salud de la Caja, por ejemplo, supone cerca del 7.5% del Producto Interno Bruto. El sistema de salud costarricense gasta alrededor del 11% del PIB. Los 2/3 de ese gasto de salud del país, entre público y privado, corresponde al Seguro Social. Un alto porcentaje, entre 70 y el 95%, depende del tipo de prestaciones, de las prestaciones sanitarias del país es proveído por hospitales, clínicas y EVAIS, que son pequeñas clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social. Por ejemplo, cerca del 95% de las camas hospitalarias y de los partos de todo el país son administrados por la Caja Costarricense del Seguro Social.
Legalmente cubre al 100% de la población, pero solo cerca del 90% está realmente asegurado, es decir, queda ahí un porcentaje de gente que está cubierta, especialmente en materia de prestaciones de urgencias o de partos o de atención de menores, pero que no está 100% asegurado. Pero digamos que en general la Constitución y la ley garantizan una prestación generalizada. Se parece más al modelo inglés y a los modelos europeos que a modelos segmentados. No es propiamente un modelo segmentado. Después de la universalización del sistema de salud, proceso que toma unos 40 años desde que en 1960 se reformó la Constitución dando un plazo para la universalización de 10 años, la caja prácticamente el Seguro Social asume la atención sanitaria desde el primer nivel de atención con 900 OAIs o pequeñas clínicas, el segundo nivel más de 120 clínicas y el tercer nivel de atención 30 hospitales. Eso es el sistema ha dado lugar a uno de los primeros a tener uno de los primeros lugares en esperanza de vida de la América Latina y una de las más bajas mortalidades infantiles del continente y uno de los más altos niveles de cobertura de la seguridad social legal y real en América Latina. El seguro de salud, sin embargo, en los últimos años, especialmente después del 2008-2011, enfrenta uno de los niveles más altos de gasto como proporción del PIB. ¿Y por qué ha aumentado significativamente el personal y las remuneraciones y gastos asociados? Lo que no depende especialmente de la acción de la Sala Constitucional, como vamos a tener ocasión de ver. Esa situación ha puesto en entredicho la sostenibilidad financiera de la institución, puesto que los gastos en los últimos 10 años han crecido sustancialmente por encima de los ingresos institucionales. También han tendido a estancarse en relación con sus logros y con sus prestaciones sanitarias algunos indicadores que en el pasado nos colocaban más arriba. No han caído, pero no han subido en la misma proporción que otros países, por ejemplo, de la región. Desde el lado del sistema judicial, decir que la Sala Constitucional es el instrumento central de la protección de la salud costarricense. Costa Rica también tiene un sistema centralizado de justicia constitucional que conoce cerca de 17,000 casos anuales. De esos 17,000 casos anuales, más del 95% corresponden a amparos. Los amparos de salud vienen creciendo año con año y representan hoy cerca del 12% del total de amparos. Un poco más del 10% del total de asuntos que conoce la Sala Constitucional. Se trata de un modelo concentrado de justicia constitucional, tanto en lo que se refiere al control de constitucionalidad de las leyes como de otras normas del ordenamiento jurídico. Aunque la Sala pertenece a la Corte Suprema de Justicia, es por su independencia, por su nombramiento, por su competencia de la competencia, por la vinculatoriedad de sus sentencias, prácticamente un tribunal constitucional, aunque esté inserto en el poder judicial. Porque incluso sus sentencias son vinculantes respecto de la Corte Suprema de Justicia. No tiene el monopolio de la protección de los derechos fundamentales, pero al reconocer recurso directo e informal, con la más amplia legitimación, sin formalidades y sin requisitos procesales, no se necesita agotar los recursos administrativos o judiciales para acudir a ella, además de sumario efectivo,
en la práctica la protección mayoritaria de los derechos constitucionales corresponde a la Sala Constitucional. En particular, la protección jurisdiccional del derecho a la salud opera prácticamente como monopolio de la Sala Constitucional, aunque son competentes también los tribunales contenciosos administrativos y la Defensoría de los Habitantes. Los recursos de amparo de salud tienen un trato preferencial junto con los habeas corpus y tienden a resolverse entre 7 y 15 días. Cerca del 55% de sus recursos son declarados con lugar. La mayoría de las sentencias de la sala en el campo de la salud particularmente son efectivamente cumplidas por las instituciones de salud. Ese es el contexto. La judicialización de la salud en Costa Rica. ¿Cómo ha sido el proceso? Hasta la creación de la Sala Constitucional en 1989, antes que la competencia del control de constitucionalidad correspondía a la Corte Suprema de Justicia en Corte Plena, pero a partir del 89 en la Sala Constitucional el derecho a la salud realmente antes de esa fecha no había sido reconocido como derecho constitucional exigible por los habitantes y tutelable por los tribunales. A partir de 1990 la Sala reconoce el derecho a salud como derivado del derecho a la vida del artículo 21, del derecho a la seguridad social de los artículos 73 y 177 de la Constitución y de la aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos como parámetros de constitucionalidad con el mismo rango en el campo de los derechos humanos, y lo que ha llevado que incluso a la Sala Constitucional ya desde el 95 estableciera que incluso es aplicable como parámetro constitucional la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso para declarar la inconstitucionalidad de una ley. Entre el 1990 y el 97 la Sala Constitucional reconoce el derecho a la salud como derecho exigible, pero con mucha deferencia hacia las entidades prestadoras de servicios de salud, en particular a la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero en 1997, en el caso de los medicamentos para pacientes HIV-Sida, la Sala cambia su jurisprudencia, después de que lo había rechazado en el 92 y en el 94, reconoce el derecho a los retrovirales para los pacientes del SIDA y establece a partir de ese momento una aplicación muy fuerte y muy consistente de protección del derecho a salud por parte de la Sala Constitucional. De manera que en este momento tenemos cerca de 16 años en que se ha mantenido esa constancia. Dijo la Sala que la prestación del efectivo auxilio médico a los enfermos del SIDA es un deber del Estado costarricense derivado de los conceptos de justicia y solidaridad que impregnan el régimen de seguridad social. Por tanto, declaró con lugar el recurso y ordenó al Seguro Social iniciar inmediatamente el suministro de la terapia de combinación de antirretrovirales apropiada a su condición clínica, según lo prescriba y supervise el médico o médicos responsables. Ahí, a partir de ese momento, también establece ese principio de la supremacía del criterio del médico responsable. A partir del 97, la Sala amplía el concepto y tutela ampliamente el derecho a salud, repito, como derecho constitucional exigible por sí mismo, especialmente frente al Seguro Social, para toda la población y especialmente para las poblaciones vulnerables. Establece una serie de principios constitucionales relacionados con el derecho a la salud, de eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad, adaptación a los servicios, simplicidad, celeridad. La celeridad, después lo vamos a ver la importancia que tiene, por ejemplo, para los casos de citas con especialistas o cirugías o procedimientos de diagnóstico. En el ámbito de su cobertura del derecho de salud, incluye obviamente el derecho a los medicamentos, según determina el médico tratante, por encima de la lista oficial de medicamentos, así como el derecho a otros suministros, incluyendo, por ejemplo, jeringas, yodo radioactivo, el medicamento más conveniente, cuando había una discrepancia entre uno u otro, pañales, catéteres, fórmulas nutricionales, el derecho a que no le cambien incluso la marca, por ejemplo, cuando se cambió la marca para atender pacientes ostomizados, también el tratamiento de radioterapia, incluyendo en ese caso,
cuando se compra a terceros esos servicios de acelerador lineal. Por supuesto, también vienen creciendo, como vamos a ver en los números, el derecho al plazo razonable para ser atendido, incluyendo la obligación de brindar y contratar a terceros para algunos servicios especiales. Los datos de este año de judicialización del servicio de la judicialización de la salud. De enero a mayo del 2013 se han votado 758 asuntos. De esos, 300 son de cirugía, 178 se refieren a atención médica, 132 a medicamentos, 60 a citas, 31 a tratamientos, 30 exámenes y después en más pequeños números temas ya más administrativos como carnets, EVAIS, adscripción o incapacidad. Es decir, del total de asuntos conocidos por la sala, más del 10% corresponden a recursos de amparo de salud. Cerca del 12% de los recursos de amparo son de salud, pero el 10% del total de asuntos. De ese monto, cerca del 79% corresponden a recursos por oportunidad en la prestación de servicios de salud y un 17% a medicamentos y el resto a otras condiciones. De esos 758 asuntos votados, se declararon con lugar 396 y parcialmente con lugar 19. Y se rechazaron 253, o sea porque se declararon sin lugar, porque se rechazaron de plano o se rechazaron por el fondo. Es decir, fueron acogidos y declarados con lugar al menos parcialmente cerca del 55% y fueron rechazados o declarados sin lugar cerca del 45%. ¿Cómo comparamos esos datos con los servicios de salud de la caja? Esto va a tener importancia para ver los efectos y el impacto. Este año el Seguro Social hará cerca de 300.000 cirugías, por lo que el total de recursos planteados con proyección anual representarán cerca del 0.24% del total. Este año el Seguro Social dará cerca de 71 millones de medicamentos, por lo que aún suponiendo que el otorgamiento de los mismos diera lugar a 365 medicamentos por cada recurso, ellos representarían apenas el 0.16 de los medicamentos a despachar por el Seguro Social. Y este año se darán cerca de 2.7 millones de citas con especialistas, por lo que el total de recursos planteados, citas y atenciones médicas representarán apenas el 0.02 del total de atenciones y citas con especialistas que dará el Seguro Social. Después vamos a hacer algunas conclusiones sobre este tema, ¿verdad? Como observan ustedes en los números, el impacto cuantitativo es muy pequeño, muy pequeño. Es decir, no tiene un efecto en los grandes números de prestaciones de salud de la caja. Por supuesto que sí lo tiene respecto de los recurrentes y de los justiciables, pero en general respecto del sistema como tal, no va a tener un impacto significativo ni a favor ni en contra de la igualdad ni de la equidad, porque su número es relativamente pequeño. Y ahora vamos a ver cómo se aplica cuando se aplica respecto de terceros, que no son los que plantearon los recursos. En el tema de la judicialización de los medicamentos, hay algunas preguntas preliminares que se plantean siempre: si debe ser de lista oficial o según demanda y receta libre. ¿Es válido tener una lista oficial de medicamento por nivel de atención? Debo decir que la Caja Costarricense lo tiene desde hace más de 30 años y la Sala Constitucional ha avalado su existencia en principio. Y eso tiene alguna importancia en el caso de los recursos con medicamentos. Si esa lista debe incluir genéricos o solo medicamentos patentados, la Sala Constitucional también ha avalado la política de medicamentos genéricos en principio, pero obviamente con las excepciones que hemos anotado en algunos casos y que podemos anotar ahora después. Sobre
¿Quiénes y cómo definen cuáles medicamentos se dan en la lista oficial y cuáles no? La Sala Constitucional admite el papel del Comité Central de Farmacoterapia, pero sobrepone o tiende a sobreponer la tesis del médico tratante, aunque no siempre de manera consistente. Pero la tendencia mayoritaria es a sobreponer la tesis del médico tratante. Pero en algunos casos ha reconocido los argumentos de del Comité Central de Farmacoterapia. Criterios aplicables. Según la caja, los criterios aplicables para efectos de medicamentos son las instancias técnicas generales y la lista oficial. La lista oficial de medicamentos de la caja tiene números apertus y además está fundado en la medicina basada en la evidencia. Para eso hay un comité de farmacoterapia central y una serie de comités de farmacoterapia a nivel hospitalario. También se ha reconocido el papel de los médicos tratantes o responsables por niveles de atención y especialidades, pero para recetar dentro de la lista oficial. Y hay un procedimiento especial para aprobar excepciones, es decir, se plantea ante el Comité Local de Farmacoterapia y ante el Comité Nacional de Farmacoterapia o Central. La tesis de la sala ha sido, como dije, la preeminencia del médico tratante institucional. Hay otras tesis intermedias, algunos magistrados tienden a escoger la tesis de la caja, otros la sala constitucional, otros la tesis del médico tratante. En mi caso, cuando ejercí como magistrado, y hay una serie de votos salvados, en algunos casos con otros compañeros de la sala constitucional, la tesis tiene varios matices. La primera es que cuando se solicitan medicamentos o suministros que están en el listado oficial o que se prestan regularmente, pero que no están disponibles, debe acogerse el recurso. Debo advertir que muchos de esos 132 recursos que se conocieron en estos primeros 5 meses del año no se refieren a medicamentos que no están en el listado oficial. Son recursos que se plantean porque existe alguna escasez o no se entregaron a tiempo el medicamento. De manera que los casos no se refieren únicamente a los medicamentos fuera de la lista oficial. En esos casos, lo lógico es acoger el recurso porque la propia institución reconoce que deben entregarse los recursos o los medicamentos y que hay algún problema en la falla en el suministro de los mismos. Cuando se solicitan medicamentos que no se encuentran en el listado oficial, esa es la tesis que he sostenido, para acceder a la solicitud es necesario que concurran una serie de circunstancias. Que los prescriba el médico tratante institucional de la propia institución, no cualquier médico tratante, sino el médico. Esa tesis en general la acepta generalmente la Sala Constitucional, por lo menos en los últimos años. 2, que además el médico responsable fundamente su recomendación y explique a menos sucintamente por qué a su paciente no le son aplicables los medicamentos alternativos incluidos en la lista oficial, sea porque existe evidencia científica, medicina basada en la evidencia, no controvertibles, que determine claramente la superioridad de la medicina recomendada sobre el medicamento incluido en la lista oficial. O que el médico responsable fundamente por qué las condiciones especiales del paciente aconsejan la aplicación del medicamento que recomienda y desaconsejan la aplicación del incluido en la lista oficial, sea porque tiene efectos secundarios, porque hay condiciones particulares del paciente o porque no hay compatibilidad con otros tratamientos, etc. En el caso de los medicamentos de altísimo costo no incluidos en la lista oficial, es necesario demostrar además que el medicamento recomendado es razonable de aplicar por el sistema público de salud, porque existe evidencia de su necesidad de aplicación, su superioridad terapéutica debe ser claramente superior a la de otros medicamentos, si es que existe, incluidos en la lista oficial, y además ser capaz de extenderse a todos los habitantes de nuestro país que lo llegaran a necesitar, sin menoscabo del sistema público de salud por su bajo impacto financiero, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional del procedimiento. Ese es el criterio, digamos, que he sostenido respecto de los temas de medicamentos. Obsérvese de nuevo para atrás, donde los criterios en realidad en ambos casos son la preeminencia del médico tratante, pero en algunos casos el médico tratante ni siquiera explica por qué recomienda este medicamento en lugar del otro,
o el tema simplemente de la lista oficial de la institución. En el tema de las listas de espera, obviamente hay distintos niveles. El planteamiento de las listas de espera que llega a la Sala Constitucional se plantea básicamente en citas con especialistas, con servicios de diagnóstico, de atención y con cirugías. Porque las citas de atención en atención primaria, en emergencias y en clínicas, aunque generan mucho malestar, porque hay algunas horas a veces para ser atendidos, dentro de esas no plantean los recursos porque al fin y al cabo son atendidos 1 o 2 horas después, y no vale la pena plantear el recurso de amparo. Tómese en cuenta que en la Caja Costarricense del Seguro Social, según un dato del año pasado, de abril del año pasado, 655,000 personas estaban en lista de espera a más de 3 meses en alguno de esos servicios de especialistas, servicios de diagnósticos o de atención o de cirugías. La tesis frente a esos recursos de amparo que plantean por falta de oportunidad en la atención de las citas, la tesis de la caja ha sido básicamente un poco el casuismo. A veces sí la diferencia entre urgencia y no urgencia. Si es urgente, lo atienden, y si no es urgente puede esperar, pero sin definir cuál es el plazo razonable de espera, por grupo relacionado a diagnóstico o por otros criterios, y también obviamente por la capacidad instalada por servicio y demanda. La tesis de la sala, cuarta, de la Sala Constitucional, ha sido un poco también el casuismo en la aplicación y en la ejecución, pero con mucha preeminencia de la recomendación del médico responsable. La violación al derecho a salud se da cuando la persona no recibe la cita o tratamiento en un plazo razonable. ¿Cómo y quién decide el plazo razonable? Ahí hay varios criterios. La tesis de las autoridades y directores de la caja sobre quién decide es que deben ser los directores y comités técnicos. La tesis de la jurisprudencia de la Sala Constitucional es que deben ser los médicos o profesionales responsables, los médicos tratantes. Yo planteo algunas reglas intermedias. ¿Cómo se decide? Bueno, la tesis de las autoridades y directores de la caja básicamente es de acuerdo a los límites institucionales, la capacidad de atender y la lista de otras personas, porque hay muchas personas también en la lista, como dije, más de 655,000, y la urgencia de la situación. Se le da prioridad a la urgencia y los demás casos van quedando anotados de acuerdo con la capacidad institucional. En el caso de la jurisprudencia de la sala, la tesis ha sido la necesidad recurrente o paciente aprobada por el médico tratante. Una vez el recurso solo se plantea cuando el médico tratante ha recomendado el diagnóstico o ha recomendado la cita con el especialista o ha recomendado, por ejemplo, la cirugía. Yo planteo algunos aplicación en alguna, lo planteé en algunos votos salvados, en varios votos salvados, con unos criterios objetivos y unos criterios subjetivos. Básicamente ese es el planteamiento. Yo tengo un desarrollo más largo sobre ese tema que está ahí en la propia presentación para los que quieren verlo, y buscando que se definan cuáles son los plazos razonables de acuerdo a un catálogo o cuadro básico de servicios por niveles de atención, etc. Criterios y rangos que la propia institución debería definir, que no tiene definidos. Así como sí define en la lista oficial de medicamentos cuáles son los medicamentos que hay, cuáles no debería haber. Debo advertir que la sala también ha rechazado algunos casos que considera que no son parte del sistema público de salud. Por ejemplo, los casos de cirugías plásticas, etcétera, donde no se ha planteado, donde ha rechazado o ha tendido a rechazar algunos recursos, como pasa en otros países, en otras presentaciones que se han dado. ¿Cuál ha sido el impacto, para ir cerrando, el impacto de la judicialización de la salud en Costa Rica? El impacto cuantitativo, es decir, del número de la sala en la prestación de servicios de salud, parece poco significativo. Es decir,
no tiene un significado mayoritario en las prestaciones sanitarias del Seguro Social y por ello difícilmente afecta hoy las finanzas de la institución o la equidad, ni en un sentido ni en otro. En cuanto al impacto económico, aunque es mayor el impacto de la judicialización de la salud en materia de medicamentos en términos absolutos, porcentaje del gasto total de medicamentos de la caja como proporcionales, 0%, 16% del total despachados, que en la prestación de otros servicios, por ejemplo cirugías o citas con especialistas, que son, repito, mucho más casos son de ese tipo. Aún así, el impacto en materia del gasto de medicamentos es poco significativo y alcanza cerca del 1% del total. En cualquier caso, el gasto de medicamentos en la caja es menor proporcionalmente en el 2011, 8%, que lo que fue en el año 2000, hace 13 años. Aunque el número de medicamentos despachados por la caja ha venido creciendo, el número de medicamentos incluidos en la lista oficial se ha mantenido relativamente estable en la última década. La actuación de la sala en materia de listas de espera o citas con especialistas ha tenido también poco impacto, menos impacto. Las listas de espera a más de 3 meses pasaron de 76.000 en el año 2000 a 655.000 en el año 2012, es decir, las sentencias de la sala tiene un impacto positivo para los recurrentes, pero no lo ha tenido en los grandes números o para la gran población. De hecho, las listas de espera han aumentado en la última década en un 800%, aunque no existe una relación de causalidad. Salvo contadas excepciones, el caso del SIDA es un ejemplo de esa excepción, no se ha logrado que la judicialización de cada caso pueda convertirse en política general de la institución en favor de personas que se encuentran en situaciones equivalentes. El gasto del seguro de salud de la caja ha aumentado como proporción del PIB, especialmente por causa de las remuneraciones y gastos asociados a su personal, no en relación con la judicialización. Obviamente los cambios en el mercado de trabajo, los perfiles demográficos y epidemiológicos y en el aumento del costo de las prestaciones sanitarias en el futuro pondrán en dificultad extrema la atención del crecimiento de esas prestaciones. En cuanto a la igualdad, dado el trato casuístico que le da la sala al tema y la preeminencia del criterio del médico tratante en cada caso concreto, en muy pocos casos los votos favorables de los recursos de amparo en favor de los derechos de salud de una persona son extendidos por el Seguro Social a otros usuarios de los servicios de salud. Excepción particular fue el caso de los antirretrovirales contra el HIV-Sida. En cuanto a la equidad, desde el punto de vista cualitativo, dado que la prestación de servicios de salud por la caja es bastante equitativa, por ejemplo, en un estudio del año 1998 que no ha cambiado radicalmente, el 10% más pobre recibía el 12% de los servicios, mientras que el 10% más rico recibía el 8% de los servicios de la caja, siendo además que ningún decil recibía menos del 8% ni más del 10%, y aunque no hay estudios específicos, es difícil pensar que ese nivel de equidad es mayor respecto del acceso a los servicios de justicia de la Sala Constitucional. Aunque algunos grupos vulnerables, por ejemplo los privados de libertad, acceden en mayor proporción que los demás habitantes. Ellos tienen mayor acceso a los servicios de justicia de la Sala Constitucional, por ejemplo, que los que tendrían en los sistemas públicos de salud. Existen, sin embargo, otros impactos difícilmente medibles. El derecho a la salud se entiende hoy como un derecho, por tanto exigible y tutelable judicialmente y no simplemente como expectativa para sus titulares. Por tanto, no es hoy una concesión o prestación gratuita. Algunos sectores, aunque proporcionalmente pequeños, conocedores y con acceso a los servicios jurídicos de protección de los derechos humanos, o ampliaron su acceso a los servicios de salud gracias a la intervención de la Sala Constitucional. Verbigracia, los privados de libertad. Conclusiones. La judicialización de la salud difícilmente disminuirá, a menos que se restrinja el concepto, el contenido y alcance del derecho fundamental de la salud, que no es el objetivo. La demanda de servicios de salud es y será creciente, es elástica, dirían los economistas, y la oferta será siempre limitada, inelástica, tanto en medicamento como en prestaciones sanitarias. El objetivo para mí, por tanto, no es la disminución de la judicialización de la salud, sino su manejo y canalización para garantizar derechos de salud en condiciones razonables y sin discriminación. Dado que los sistemas públicos de salud no pueden darle todo a todos, ni deben darle todo
Todo a algunos es esencial definir las prestaciones de salud que una sociedad puede otorgar y en qué condiciones y cuáles no. En cualquier caso, con participación ciudadana y permitiendo excepcionalmente un número apertos, como existe mutatis mutandis con la lista oficial. En esas circunstancias, los tribunales deben garantizar la no discriminación y la razonabilidad de las inscripciones y sobre todo de las exclusiones y el respeto a los tiempos máximos de espera para que sean razonables. En cuanto a los medicamentos, a mi modo de ver, propongo que se siga los criterios señalados. La judicialización tiene efectos mixtos. Por ahora no ha tenido efectos significativos en la igualdad ni equidad de las prestaciones sanitarias por la pequeña proporción de la judicialización en relación con los servicios prestados. Tiende a beneficiar a los recurrentes o accionantes y a afectar a los que no acceden a los mismos, porque particularmente en lo que se refiere a las listas de espera. Toda prestación acordada judicialmente tiende a recortar prestaciones a otros, tanto en cuanto a los servicios como a los medicamentos, dado que se trata de bienes escasos. Por otro lado, judicialización tiende a aumentar el acceso a algunos sectores, los que tienen por ahora acceso facilitado a los servicios jurídicos de protección del derecho a salud. Y tiende a excluir a los que no tienen acceso a sus servicios jurídicos y que tampoco tienen acceso privilegiado a los servicios de salud, como los empleados familiares y amistades de los prestadores de salud. De generalizarse el acceso, es cierto que sería inviable técnicamente la propia judicialización y el cumplimiento de las sentencias que reconocen esos derechos. Si 655,000 personas que están en listas de espera más de 3 meses plantearan, el 50% de ellos plantearan recursos o el 10% por ese motivo, la sala constitucional prácticamente colapsaría. Es decir, no podría pasar de 17,000 a 70,000 o 80,000 casos que conozca para resolver problemas de ese naturaleza. Por otro lado, los servicios de salud no tendrían capacidad instalada para atender la avalancha de recursos de salud. Hoy pueden hacerlo porque se reconocen menos de 1,000 recursos de salud al año, es decir, una ínfima parte del total de los servicios. Los cambios en los perfiles hacen previsible la necesidad de limitar delimitar mejor lo que se puede y lo que no se puede proveer, y los aumentos de costo en las prestaciones y los medicamentos hacen previsible la necesidad de contener los mismos por razones económicas. En cualquier caso, toda delimitación debe ser democrática, no puede hacerse solo por las autoridades y fundarse en la medicina basada en la evidencia, privilegiando las prestaciones más costo efectivas para el mayor número y garantizando la no discriminación en las prestaciones. Hasta aquí la presentación, la he hecho casi de forma atropellada para completar un poco todo el contenido y pues por supuesto quedo a las órdenes para cualquier pregunta, comentario o duda. Muy bien, muchas gracias, Rodolfo, una presentación muy interesante. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas por parte de los participantes que nos pueden empezar a escribir qué preguntas tienen. Yo tengo una pregunta, si me permites, relacionado con lo que contabas al principio sobre las pequeñas clínicas que creo que se llamaban EVAIS. Me gustaría saber cómo se originan y cuál es su efectividad en cuanto a la reducción de las listas de espera. Lo primero, los EVAIS, equipos básicos de atención integral de salud, que es lo que significan, son pequeñas clínicas que al menos deben tener un médico, un auxiliar de enfermería y un asistente en atención primaria. En general tienden a tener unos 6 o 7 empleados dirigidos por un médico de cabecera, un médico general, que debe cubrir a una población cercana, recomendada, cercana a las 4,000 personas que están adscritos a esa pequeña clínica. Es como lo que llaman los ingleses el gatekeeper, es decir, el médico general o el general practitioner al que acceden las personas para los servicios, por lo menos de atención primaria y de prevención. No, existen cerca de un poco más de 900 en este momento, deberían existir más de acuerdo al tamaño de la población. Creo que se paralizó el nivel de apertura, pero creo que ha vuelto a recuperarse algún nivel en el último año. Debo advertir que en general
aunque alguna gente vendió el proceso de los EVAIS que aparecen como parte del acuerdo para reforma del sector salud, que particularmente que firmó Costa Rica, que firmamos los costarricenses con el Banco Mundial, era parte del plan de reforma del sector salud a partir del 93 y que se va desarrollando sobre todo hasta el 2000, es donde más hay mayor crecimiento de estos y la creación de estos equipos básicos de atención integral, que sustituyen también y amplían los servicios de los antiguos puestos de salud del Ministerio de Salud. Recuérdense que el Ministerio de Salud a partir de esa fecha, particularmente a partir del 98, sale de la atención de servicios de salud y entra solamente el Seguro Social a dar servicios directos a la población de atención de salud. El Ministerio de Salud pasa a ser un ente rector. Bueno, la realidad es que aunque alguna gente planteó que daría lugar a una merma en los niveles de necesidades de servicios de salud, obviamente más bien aumentaron, porque mucha gente que tenía dificultad en el acceso al acceder al médico general, obviamente aumentó el nivel de solicitudes para una cita con especialista o con diagnóstico o con cirugías. Es decir, el objetivo es atender mejor a la población y mucho más integralmente. El resultado no es bajar los... a mí me tocó especialmente entre el 98 y el 2002, que me tocó presidir el Seguro Social, obviamente me tocó especialmente recibir esos puestos de salud y por supuesto que lo que hay es una mayor demanda de servicios de salud a partir precisamente de la creación de los EVAIS. Lejos en algunas áreas bajó la presión, por ejemplo, de atención de medicina general, bajó respecto para los hospitales y clínicas, pero subió sustancialmente las solicitudes de atención de medicina especializada o de procedimientos de diagnóstico o de estudios de laboratorio o de medicamentos o de cirugías. Perfecto, muchas gracias. Si quieres puedes empezar a responder las preguntas que están empezando por Florencia Cornu. No sé si ves la pregunta sobre... Sí, veo la de Florencia que me plantea el concepto de la delimitación democrática. Bueno, por supuesto que hay muchos modelos para delimitar cuáles son los servicios, cuál es el cuadro básico de prestaciones sanitarias que puede atender una sociedad. Lo que se plantea ahí es, lo que se busca en ese planteamiento, en primer lugar, es que no se pretenda que eso se haga solo por la institución, sino que tenga participación. En ese sentido, hay un papel muy importante que juega la Defensoría de los Habitantes en Costa Rica, que tiene una relación muy fuerte con las organizaciones no gubernamentales en el campo de la salud. En la caja hay inscritas más de 2.700 asociaciones adscritas a algún hospital o área de salud, atención de usuarios o de prestatarios de los servicios de salud. Ahí tiene usted, hay juntas de salud que eligen los asegurados, también los patronos, también tienen un porcentaje en esas juntas de salud y por supuesto también las asociaciones, citadas las 2.700, más de 2.700 asociaciones. De manera que hay lo fundamental es que sí, por supuesto, a partir de una propuesta que desarrolle técnicamente la institución, el Seguro Social, con un cuadro básico de prestaciones y con unos criterios de prestación, digamos, por grupo relacionado a diagnóstico u otros criterios, a partir de ahí, por supuesto que tendría que pasarse a una consulta con esas organizaciones y con el resto de la sociedad a través de la Defensoría de los Habitantes o de cualquier otro participante en los procesos de salud. Pero digamos que existe una amplia historia y amplia, digamos, participación de los ciudadanos en temas de salud, particularmente de grupos vulnerables. Eso es lo que se busca. En el caso, no parece justo que la delimitación sea únicamente por parte de las autoridades de salud o de los técnicos de salud, porque al fin y al cabo vamos a enfrentar
si no tiene credibilidad el proceso, al final, tarde o temprano, la judicialización se va a aumentar. Eso permitiría delimitar mejor bajo qué criterios y con qué conceptos se determina que una persona pueda razonablemente esperar 6 meses para una atención o un año para un juanete y que deba ser atendido de inmediato si se trata de un cáncer de mama o de cáncer de próstata, para poner dos ejemplos extremos. Por supuesto que también en función de la capacidad institucional. Yo ponía un ejemplo en la última reunión que tuvimos en Brasilia, algún par de compañeros que me tocó vivir a mí cuando estaba en el Seguro Social, digamos, se pedía que también la caja tenía muchos años o varios años de hacer esterilizaciones a solicitud de las mujeres, esterilizaciones para no quedar embarazadas, salpingectomías u otras modalidades. También plantearon que los hombres también tenían el mismo derecho. Ahí el problema es que habían cientos de ginecólogos en capacidad de hacer salpingectomías, pero había muy pocos urólogos, habían cerca de 32 urólogos o 34 urólogos en la institución, y por supuesto que eran los únicos que estaban habilitados para hacer las vasectomías, es decir, la esterilización de hombres. Por supuesto que con listas de espera muy importantes por cáncer de próstata o por incontinencia urinaria. Entonces ahí la decisión es si se ponen a trabajar esos urólogos a hacer vasectomías, que no dudo que sean importantes para las personas, dejaríamos descubierto gravemente situaciones de salud como por ejemplo cáncer de próstata o incontinencias urinarias. Yo le planteé a la Defensoría en esa época, le digo, si hay que escoger, prefiero que los urólogos se dediquen a atender por ahora, prioritariamente, obviamente, las atenciones de salud y dejar para el futuro el tema de las vasectomías. De manera que también hay que tomar en cuenta no solo el derecho, sino también las necesidades de salud y la capacidad instalada de una institución en un momento determinado. Hay otras preguntas. Voy a leer la de Jorge Ferrero, que dice que la Sala Constitucional por años viene manteniendo la tesis jurisprudencial de la preeminencia del criterio del médico tratante por sobre otros criterios médicos, por ejemplo, el Comité Central de Farmacoterapia, que es un órgano técnico, bajo el argumento de que dicho profesional es el que está más cerca del paciente y conoce mejor su patología. Es decir, sigue diciendo Jorge Ferrero, como se colige, la sala le está dando una supremacía al criterio esbozado por un único profesional por sobre un criterio integral colegiado que esboza el Comité Central. Dicha tesis jurisprudencial, don Rodolfo, no violenta los principios elementales de lógica por cuanto la sala le está dando supremacía a un criterio unipersonal por sobre uno colegiado. Bueno, yo por supuesto participo de esa tesis, pero como dije, yo cuando ejercí como magistrado constitucional, esa era mi tesis, la tesis de que no debía ser simplemente, que debía ser con otros criterios mucho más objetivos y no solamente el criterio del médico tratante. Es verdad que el criterio del médico tratante es esencial, por ejemplo, para determinar si existe compatibilidad de ese medicamento, del medicamento de la lista oficial con las condiciones específicas de salud del paciente. Hay casos de ese tipo y en esos casos no hay problema en admitir que pueda necesitar un medicamento distinto de la lista oficial. Y el propio Seguro Social tiene un numerus apertus en el tema de la lista oficial. Pero bueno, la situación es esa, la sala ha tendido a privilegiar el criterio del médico tratante. Yo al menos lo que pedía cuando ejercía es que al menos explicara por qué el medicamento prescrito era superior y con base en medicina basada en evidencia al medicamento que permite la lista oficial. Repito que esa lista oficial es abierta, es decir,
el comité central o el comité local de farmacoterapia puede y admite muchos cientos de casos al año de medicamentos específicos. Ahora también, como señalé yo ahí mismo y tú lo planteas, es verdad que hay costos que cuando son de alto costo estamos frente a una situación, yo no la llamaría de abuso de poder, pero sí de distorsión de un sistema democrático. La sociedad costarricense y la sala constitucional en particular cree que la caja puede darle todo a todos, cuando cualquier sistema público de salud solo puede darle algo básico y decoroso a todos, y tampoco se trata de darle todo a algunos, porque eso, aunque se puede hacer, serían de mérito de la igualdad y de los derechos de los demás. Pero bueno, en esa tesis está, hay un debate abierto, hay una tendencia de la sala, por lo menos ahora, a admitir que tal vez se exageraron demasiado el concepto, uno lo va viendo en algunas sentencias, se exageró demasiado el concepto de que solamente el criterio del médico tratante es superior al del médico, al del comité. Pero en general estoy de acuerdo con tus conclusiones y así las he mantenido en el documento presentado, en el documento que realizamos Román Navarro y el suscrito, que es uno de los mayores conocedores del derecho de salud en América Latina y particularmente en Costa Rica, don Román Navarro, y yo, bueno, ahí también sostenemos esas tesis que yo aquí apenas presento de manera muy general. Sí, Mario Tristán me pregunta que si sugiere el uso de la medicina basada en la evidencia en la toma de decisiones de los magistrados y el ambiente judicial. Sí, sin duda. Así lo sostuve y así lo he sostenido en mis votos salvados cuando me correspondió. En algunos casos ese voto me acompañó algún otro magistrado, pero así lo he sostenido y por tanto obviamente sugiero el uso. Por supuesto que el proceso es complejo y habrá que llegar a acuerdos y conocimientos de esos datos, de los criterios más objetivos, pero sí sugiero sin duda que se base en la medicina, se funde en la medicina basada en la evidencia, por ejemplo, para tomar una decisión sobre si se acoge o no un recurso de amparo para otorgar un medicamento fuera de la lista oficial o no, o para otorgar una prestación en un plazo que todavía no es irrazonable. Alba Lucía Arango me pregunta que si como consecuencia de los casos sometidos a las instancias judiciales se pueden generar políticas públicas. Aunque no ha sido la tendencia, sí se puede. De hecho, en el caso particularmente de los medicamentos del SIDA ocurrió así. Después del 97 ocurrió así y se dio una política pública mucho más abierta. Desde ese punto de vista, la participación judicial fue positiva, positiva. En los demás casos ha sido más casuístico, es decir, se resuelve el caso, pero no se generaliza a otras situaciones equivalentes. Hay una pregunta más de Alfredo Oroch, que pregunta... No la veo, déjame verla. ¿Existen en Costa Rica un estudio comparativo entre medicamentos genéricos y de marca, considerando la efectividad de ambos en el tratamiento? Sí, el comité central de farmacoterapia tiene múltiples estudios sobre eso y recoge múltiples evidencias de distintos centros de investigación en el mundo, aunque no específicamente respecto de Costa Rica, pero sí se tiene y sí se hace un análisis muy completo, incluso en las respuestas a los recursos de amparo en tema de medicamentos. El Comité Central de Farmacoterapia, todo el departamento de farmacoterapia de la Caja contesta con muchos documentos y medicina basada en la evidencia de por qué considera que el medicamento genérico que está en la lista oficial puede rendir la misma eficacia para el tratamiento del paciente como lo que está proponiendo el médico tratante.
Debo decir que en general el comité de farmacoterapia tiende a responder con mucho detalle y con muchos argumentos técnicos. Perfecto, pues yo creo que no hay más preguntas, así que vamos a terminar dándote las gracias, Rodolfo, por tu participación, por tu presentación, que ha sido muy interesante. Si tienes algo más que añadir. No, muy poco, más bien el agradecimiento, la admiración por estar debatiendo este tema que es central. Yo creo que en el caso costarricense hay un avance significativo en el diálogo entre el Seguro Social y la Sala Constitucional, que son los dos centros fundamentales en este debate, probablemente tratando de ponerse cada uno en los zapatos del otro. Yo tuve la suerte o la condición de haber estado al frente del Servicio Nacional de Salud, del Seguro Social, y de haber sido magistrado muchos años después de la Sala Constitucional. Entonces tengo pues la doble perspectiva. Creo que en ambos casos ambas partes deben hacer un esfuerzo y creo que lo están haciendo de diálogo para entender. Había una reacción natural de los prestadores de servicios de salud en contra de la judicialización y eso al final no dio lugar a ningún resultado positivo. Y del otro lado había una tendencia de los jueces a no escuchar los argumentos técnicos, simplemente a resolverlo de una manera mucho más sencilla. Yo creo que el avance en los últimos 2 años y particularmente en el último año en Costa Rica hará lugar a mucho mayor equilibrio. Repito, no para que la judicialización se acabe, sino para que se canalice y permita mayores resultados en beneficio de la población, sin desmantelar el sistema público de salud que tiene sus propias reglas y sus propias limitaciones. Es decir, es inherente a un sistema público de salud el que tenga limitaciones. Y entonces alguna gente pues quisiera que no los tuviera, que el sistema viviera al margen de las capacidades y las realidades. Bueno, yo creo que los jueces también tienen que entender eso y también los prestadores de servicios de salud entender mejor la necesidad del justiciable, la angustia del justiciable que acude a los tribunales como última instancia. En particular, el tema en los últimos años se ha planteado muchísimo más, como dije, apenas el 17% se refiere a medicamentos, hoy casi cada día más la gran mayoría son para prestación de servicios de salud y sobre todo por listas de espera, y esa tendencia se va viendo cada año en mayor medida, es decir, probablemente los medicamentos serán proporcionalmente menores y seguirán creciendo los casos de listas de espera porque es donde está la mayor gravedad y el mayor problema en el servicio público de salud de Costa Rica. Muchas gracias, Rodolfo. En nombre del Institute y de la plataforma Salud Derecho le estamos muy agradecidos por su participación. No quería despedirme sin pedirles su participación a todos los participantes en el nuevo webinar que tendremos en el mes de septiembre, el 17 en concreto, con la protección judicial del derecho a la salud en Perú. Y también ahora les quería pedir su opinión. Vamos a pasarles ahora unas preguntas de opinión sobre el webinar que acaba de acontecer. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente, o nos oímos. Hasta luego. Muchas gracias.